Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Zapopan. Estamos en algún lugar de Zapopan para visitar a nuestro queridísimo empleado, trabajador, el albañil Emanuel. Venimos a ver su casa porque nos ha comentado desde hace bastantes meses que está construyendo su casa para él y para su familia. Entonces, ya tiene rato, pues, de alguna manera pidiéndonos un poco de ayuda, ¿no? Para apoyarlo en la construcción, en los materiales. Lo que me gusta de Manuel es que es súper noble, súper sencillo y nos dice, pues apóyenme con lo que sea, ¿no? Yo no lo quiero como Blanca. Pues Manuel es una persona muy noble, ¿sabes? Muy sencilla, que dice, a mí apóyeme con lo que pueda, un poquito de cemento, algo de varilla. Entonces pues le dije, mira Manuel, no te puedo prometer nada, lo que te puedo prometer es que puedo ir a ver tu casa. Entonces, pues ya venimos, ¿verdad? ¿Qué haríamos aquí, por ejemplo? ¿Qué me gustaría si fuera mi casa? Quizá pondríamos una viga peraltada hacia abajo. Pondríamos quizá una viga metálica para seguir con el mismo diseño. Para poder quitar este es de carga. Pues ahora sí, como dice usted, haz de cuenta que sería como una viga, pues que están deteniendo esta boveduca y la otra. Están así. Claro. Entonces si la quitamos, se nos viene así. Sería quitar otra vez esas dos partes de boveduca, poner la viga y ponerlas, pues, ya. Y quitamos este. Y ya se quita ese. O sea, no hay tanta bronca. ¿Y este también? Pues sí, los dos para que entre la luz. ¿Y este carga? No, si se fija, son vigas como de 5 pulgadas. Entonces este podríamos Sería quitarlo, igual meterle otra viga. meterle otra de ahí hasta allá. por abajo. O igual, o sea, no es mucho pues lo que de material, ¿verdad? O sea, mi pregunta es, ¿se tendrían que poner dos? Pues sí, ¿verdad? Ajá. Porque si van por abajo, pues ya se van a ver, ¿no? Que ya me estoy imaginando unas cosas bien fregonas. O sea, imagínense que le ponemos una viga aquí y le ponemos otra viga acá. Mira, y si hacen para atrás, le ponemos otra viga aquí. ¿Y eso qué nos va a dar? Que le pongamos un plafón de broca abajo para que no se vean las vigas. Y entonces simplemente veas un cambio en la altura de la losa. Hasta un diseño en el plafón de eso, ¿verdad? Puede ser. Sí, puede ser. Pues. No te me adelantes. Digo eso, ¿por qué? Porque, a ver, en esta planta, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4 libres, ¿verdad? Porque ya no hay muros. Sí, poquito más de 4. 405. Sí. Sí, porque dices que los muros son de 20. Y ya ya es 14. Ah, este es 14. Sí, ya es normal. Que ese fue el que lo hicimos más ancho por la tierra, por el peso. Oye, y ahorita El con las miedo de lluvias que- no se te ha... Pues hasta ahorita, fíjese, ¿no? ¿Lo traes bien? Eso es Ahí es una- lo que le comentaba la otra vez que se metía, porque no, la viga de 8 pulgadas no se ahoga totalmente con el hormigón. Entonces queda como una fractura así delgadita, una línea, y por donde se mete el agua. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí me dices que hay sala, comedor, cocina y un baño, ¿verdad? Sí, la parte de abajo, sí. Pues sí, sí quita. Y ese muro, a ver, háblame de ese muro. Pues es como para, me imagino, ¿verdad? Como para tapar poquito lo de la cocina. Pero si lo queremos quitar también. Si se fija, no carga nada. Una viga hasta allá y la otra viga hasta acá. Excelente. Ese sí se va, no pasa Pues nada. fíjense, jóvenes. O sea, yo quitaría todo. Sí, todo menos los 2 laterales, que están muy bien hechos. Sí, Como pa- le pusieron allá en Olivas. Sí, sí, sí. O sea, esta... Ay, ¿y aquí en esta losa qué hay? ¿Esta es la Fíjate, cochera ¿no? o qué es? Te atraviesas. Sí, ya de aquí para acá ya es cochera. De aquí para acá. Sí, y la techaste, pues. Sí. Y te quedó una buena cochera. Todavía pues me falta aquí el grosor de
del castillo. Yo nunca he sabido cuáles son estas, las que se cierran. ¿Alguna vez has tocado las que las tocas y se cierran solas? Sí, ¿tú no? ¿No? ¿No lo conoces? Es parecida, ¿no? Nomás la tocas y... Ajá, y se cierra, es cierran las como más hojitas. delgada. Yo pensé que sí era. Porque el señor que vendió nos trazó los límites. Y al último resultó que tenemos 1 metro hacia adelante a favor. 1 metro todavía más. No, y quédate. Pues nunca sabes dónde va a estar la calle. Bueno, tú dices que va a estar aquí. Y yo pues ahí ya tengo los castillos. Claro. Tres castillos ahí. Entonces ese metro pues ya queda como de banqueta o algo, pues ya después. Porque no estás alineado, ¿verdad? Está más afuera sí, este. que el terreno va así. No exactamente va como a escuadra, digamos. A ver, entonces déjenme pensar una cosa. Yo había hecho un plano, ¿te acuerdas? Sí. Había hecho una opción en donde había una escalera al centro y se dividía el espacio en dos. Porque una escalera en U me divide 2 piezas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que comentó. Pero luego ya no me gustó. Pues porque te divide todo ese espacio en 2. Y la vista bien bonita, cuando quites ese muro de atrás. Va a entrar como aquí la luz. Exactamente, fíjense, si ven, si se hacen para este lado, ajá, vean qué bonito se define el espacio. O sea, tienes el plano losa, plano piso y muro. Literal estás conteniendo el espacio, o sea, esa es la forma más perfecta, ¿no? Con planos. El horizonte, ¿no? Es como si colocaras horizontes, ¿no? 2 horizontes horizontales y 2 horizontes verticales, ¿no? Entonces, para no perder eso, pues la escalera, sí está bien tu tío, ¿no? Te la puso de un lado para que te quede este espacio Sí. lo más amplio posible. Ahora, creo que no guardé el otro diseño. Pero la otra forma sería, ¿yo qué haría si fuera mi casa? Una escalera de una sola rampa en algún punto, no sé si de aquí para allá, y abajo de la escalera sería el mueble que sería la cocina, ¿no? Todo Sí, sería... es lo que estaba pensando también, por ejemplo, tomar ese muro y le da la escalera. Ajá, que sería padrísimo, ¿va? Que pudiera terminar ahí donde tú ya rompiste. Ah, no, esas se quitan. Ya nos queda todo esto de la escalera, todo. De esa viga acá, Ajá. es el espacio que tenemos. Que no lo tienes que hacer ni siquiera tan grande, porque la Ya escalera va a reducir. La escalera te quita 1 metro, ¿no? Con 1 metro la armas. Es que este espacio está buenísimo, pues. Nos falta diseñarlo bien. O sea, le quitarías algo. Porque haz de cuenta que la cocina estaría acá. Como viene la escalera, abajo todo el espacio de la escalera, pues puede ser el baño. Aquí, ¿qué necesitas? Medio baño nomás, ¿verdad? Sí, un medio. ¿O necesitas completo aquí? Pues es que si se hiciera la segunda, Ajá. con medio baño, porque ya... Uno lo hace porque tú es lo que tienes para vivir ya, ¿no? O sea, En tu un baño planta baja. completo. Ujú. No puedes construir, entonces tú lo vas a tener. Pero si ya hay digamos, se va a hacer la segunda parte, segunda planta, Ajá. entonces ya sí lo contemplas un medio baño. Porque ya vas a tener arriba. Que fíjate, lo ideal entonces, si nos vamos a que todo tenga ventilación y iluminación natural, lo ideal es que el baño quede aquí, donde está tu hija. No, tú no te quites. Haz de cuenta que vas a ir al baño aquí. Entonces pasas por aquí y aquí estás en el baño. Para la escalera, no lo tengo claro cómo sería. A menos que invirtamos, ¿verdad? Y que el baño se venga para acá. Yo creo que eso va a ser. El baño aquí y luego te va a quedar un hueco como de 2 metros. En 1 metro tienes la rampa de la escalera y el otro metro tienes para pasar para acá. Es como si estuviéramos aquí, por ejemplo. Si yo aquí abro la puerta, bueno, desde acá, ¡vienen los perros! Si yo abro la puerta aquí, este va a ser mi baño. ¿Ah? Sí, sí. Entonces ya,
Por aquí entro al baño. Hasta puede ser baño completo probablemente. Y aquí camino. ¿Esta se puede ir? Nomás una pregunta de lo que era. No, bueno, estaba diseñado así, pero yo en mi criterio lo siento como es que hace fuerza, ¿no? O sea, que es todo esto como un muro pegado, no se da, es lo que yo pienso. Te hace más fuerte para que tenga más resistencia. Y ya cuando se van estos muros, ya quedan puras vigas así, sin nada. Es lo que yo me refiero, es una pregunta que le hago. ¿Qué pasa si nada más es así? ¿No hace esto? Sí, sí, sí lo puede hacer. El ingeniero Félix de Cantilever siempre nos pide muros en el sentido transversal para el movimiento sísmico. Ajá. Ajá. Esa es la pregunta, pero ya si se diseña, pues se escarba ya la cimentación, un castillo, una zapata que abrace a un... Sí, y sí, ya sí. le dé solidez. Eso era mi duda, pues, de que digo, si se quitan todo eso, va a quedar nada más los laterales, entonces para mí era el miedo de esto. Le digo, si hubiera casas de acá al lado y de acá al lado, ya quedas encerrado, ya quedas más... Ya no se cae para más los fuerza. lados. Ajá. Y ahora como no tengo nada allá, no tengo nada acá, para acá no importa, pero como para acá tenemos una zona más alta, ahí es donde un poquito el miedo. Pero ustedes son los que saben, pues, ¿no? Era la pregunta. No, pues es que el tema aquí es que tenemos que hacer un cálculo estructural. O sea, realmente tú dices que sí aguanta y pues yo te creo. Pero ya para hacer todos estos movimientos tengo que hacer un cálculo. Entonces ese cálculo nos va a decir si realmente se pueden ir esos dos, que la verdad yo creo que sí. Y en el peor de los casos se quedan algunas mochetas que te abrazan las cocinas y te hago otra mocheta, por ejemplo, ¿no? Sigo con el diseño. Abro la puerta aquí, tengo mi baño y tengo mi escalera. Subo las escaleras, ¿va? Y si no, me vengo para acá, ¿va? Esto se vuelve una ventana, ¿verdad? Porque aquí ya no vas a tener ventana. Aquí va a estar el baño. La ventana te queda allá. Entonces, aquí yo me siento, aquí estoy en la sala, volteando a ver cómo ella sube las escaleras. Y debajo de las escaleras se vuelve todo un mueble. Desde abajo. O sea, nunca ves debajo las escaleras, ya todo es mueble. Aquí hay cajones, aquí hay cosas, puertas. Y todo esto sigue. Aquí vas a tener un closet que va a ser la lavadora, la secadora, un lavadero. Esa es mi idea, ¿no? Y aquí sigue la cocina. Aquí está el refri, aquí está la barra, aquí está la tarja, la estufa. Toda la barra llega hasta acá. Todo esto, todo de aquí para allá, todo es un mueble que remata abajo de las escaleras. Sí, ¿no? sí. Y ahí es donde digo yo que aquí van las mochetas, ¿no? Por eso digo que probablemente las quitaríamos de ladrillo en el peor de los casos, o no las quitamos, sino las abrazamos con unas columnas de concreto para que le den fuerza realmente. Sí, de hecho, Y hay que hacerle zapatas. estas dalas que... Mi ingeniero me regañaría si no le pongo zapatas. Estas dalas que hice fue como una cadena para abrazar los dos muros. Eso estuvo muy bien. ¿Cuántas de esas hiciste? Pues se puede decir esa ya es una. Dos, ahí voy a meter otra, van a ser tres. Y otra vez, como ese muro ya estaba, el baño, será la cuarta. Y al final voy a meter otra. ¿Cuál sería el muro del fondo o cuál? Aquí sería otra. ¿Este del baño? En este caso será otra. Pero como ya tenemos este muro Haces otra. que nos abraza, ese ya está haciendo fuerza este. Entonces metería otra aquí. Me encanta la lógica. Por cuestión de que se mueve, ya está amarrando abajo. O sea, hace fuerza. Claro. Sí, sin duda. Muy bien. Sí, pues eso, todo eso. Si se fija, los castillos, pues son de pura varilla. Todos así de ancho los hice como este. Más poquito que nos agarran, pues para mí se nos hace bien grandes. Son de 3 pues. octavos todos, ¿verdad? Ajá. Puros armados. Y anclajes grandes para que aguantara, pues. Y de este lado son más anchos los castillos.
Ya lo traes ahí. Pero dices que nomás tienes como un dadito ahí abajo. ¿Hasta qué profundidad? Ese sí como ya no va a cargar nada, lo hice como 1 metro. Ok. ¿Y los de allá? Como unos 50. Ok. Un poquito más hondos. ¿Y el terreno qué tal está? Pues en partes trae de todo material, pero sí está, en partes duro. Sí. ¿Qué es? ¿Como jal? Jal, arena de río, No arena es, amarilla. no es relleno. No, no es relleno. Compré mucho jal para echar el hormigón de acá arriba. Y cuando escarbé, me salió aquí puro jal. Y yo dije, ya le invertí. Eso pasa. Pero igual, se puede deslizar para el piso de aquí. O sea, Esto está muy bueno para rascarse los callos, jóvenes. Para lavar los trastes. Se le quita bien a las cazuelas. A las cazuelas, sí, cómo no. Vamos a darnos una talladita de Juanete. Ok. Más que creo que aquí está alto. No me traje la llave ahí donde hay escalera. Voy a checar si hay escalera y me la traigo, ¿eh? Y este es... Muy bien, jóvenes. Tenemos un reto aquí de 450 por 18, en donde tenemos que acomodar 3 habitaciones, una con baño principal, con su closet, vestidor, y 2 recámaras para las niñas, con un baño compartido, ¿verdad? Sí. El reto, bueno, y quizás si me apuras, le cabe el cuarto de lavado acá arriba. Si ustedes son Sí, como... porque ese no está contemplado de cuarto de lavado, ¿no? Si ustedes son como que de lavar con patio así, yo creo que sí cabe acá arriba, ¿eh? Sí, porque tú tienes allá 4 metros, este es el eje de 4, ¿ah? Hasta aquí son 4 metros, después tú tenías aquí otra recámara de 350 hasta acá, luego aquí tenías un baño, luego aquí tenías un estudio, ¿va? Sí. ¿Para qué el estudio? Pues con mi esposa es maestra o pues las niñas estudian Sí. para que se concentren ahí. Ok. Y luego la recámara que no sé si llegaba hasta acá. Un poquito, ¿no? Sí, pues hasta ahí, llega hasta allá. O sea, porque Se amplió un poquito más del plano. Se amplió, ¿va? Porque el estudio es este, ¿verdad? Ajá. De este eje a ese eje, que son más o menos 250. 1, 250. Y entonces aquí le hiciste ese castillo, no sé qué es, pero sí, la recámara llegaba como, pues no sé si hasta dónde, hasta este castillo. Ahí va, esto es lo que hace la figura al cuarto. Este muro de la escalera sube Ya, y de aquí ya se escuadra y es la puerta ahí. ya. Entonces, pues hasta se podría quedar el estudio si el cuarto de lavado se queda abajo en un closet. O igual, para mí preferible el cuarto de lavado a un estudio. Al estudio. Ajá. Es lo que- más común, pues, de que no tienes espacio donde lavar, donde Ajá. hacer eso. Pues eso lo podrías platicar con tu señora. Si estarían dispuestos a tener los cuartos de lavado como se usan ahora, que nomás es un closet, abres 2 puertas, tienes una lavasecadora, Mave, y tienes un lavadero. Entonces mide 1.65 por 1 metro. Eso. Así está en mi casa, tu casa. Oh, gracias. Y tienes una torre de lavado, esa lavasecadora, una torre de lavado, Mave, y tienes un lavadero. Y no necesitas más, pues, o sea, es muy práctico. A mí me gusta. Si quisieran conservar, pues,
que quizás hasta todo cabe, porque son 18 metros, pues. Los 4 metros de la recámara principal, igual esos no te los toco. Pero habría que ver, este 350 menos closets, te queda 290, no está tan grande ni tan chico. Luego podrías tener el patio, porque el problema de tu plano que no me gusta es que esta recámara no tiene ventilación natural, ¿va? Esta recámara no ve a ningún lado. ¿Cuál era tu plan? ¿Hacer una ventana al pasillo? Sí, ¿O hacer una ventana para allá? estaría bien para allá. Ya dejaste la instalación del baño, ¿ah? Sí. Eso dice cosas. Ya puse todo lo de la manguera de la luz también. Mangueras de luz, ya tienes el baño acá. Pero no nos sirve el baño aquí, pues. Ujú. Pero sí nos sirve la instalación porque igual hasta se vuelve patio. Fíjate, ese sería un experimento interesante. Que este baño lo volviéramos patio para que iluminara esta recámara. Después seguiría probablemente el baño. Y después seguiría ya la recámara. Bueno, el estudio y la recámara. Oye, ¿y no estarías dispuesto a que compartieran recámara las dos niñas, pero una recámara más grande? Es que Peleoneras. quieren como su propio espacio, pues Ok. van creciendo. Si se pudiera, pues me gustaría uno para Una uno. cada una. Ok. Sí, lo pregunto por el tema de que pues, de repente pueden quedar separadas, ¿verdad? Pero bueno, igual y podrían estar divididas por el patio, pero no, porque si las dos ven al mismo patio, pierden un poquito de privacidad. Como que al menos si yo fuera... Digo, al final no te importa, ¿va? O sea, lo que quieres es Ya, luz. Quizás sería recámara, patio. Pero es un patio pequeño. Es un patio de unos 50. Luego sigue otra recámara. Pues luego patio y el estudio, no sé. ¿De qué otra forma se podrían acomodar? Agua, no te vayas para atrás. ¿De qué otra forma se podrían acomodar recámaras acá arriba? Es que siempre tienes el reto. Pues es que es así. Es quitar es hacer el estudio más pequeño, pues. sí, ese no hay problema si se desaparece. Sí. Pues esa es la clave del éxito. Al rato nadie está estudiando No, pueden pues estudiar. digo, pues van a tener en sus recámaras espacio para poner un poner escritorio. exactamente. Yo pienso, pues. Y ya le da un poco de espacio ahí a medias, Ajá, que se puede aprovechar. sí. Sí, porque ese, literal es eso, pues. Ese estudio es el patio que le falta a la recámara. Ujú. Ya quitando ese, estamos del otro lado. A menos que le pudiéramos poner un patio más chiquito a esa recámara y que le quedara un pequeño espacio así como del baño, como el espacio del baño, para poner un escritorio ahí. Pero queda pequeño, pues. Y el hueco de la escalera, ¿va? Habrá que ver bien el hueco de la escalera, porque, a ver, ¿dónde me dijiste que termina el hueco? Bueno, está ¿En como esta? a medias ahí. En esta, ¿va? Sí, por ahí. Más para allá. Más para acá, No, por ahí. pero no se ve la viga. Está Es ahogada, más chiquita, creo. ¿va? ¿Qué me preocupa de eso? Que no creo que jale. Porque se te hace un pasillo muy largo, ¿no? Para allá. Sí, cómo no, son como 350, unos 50, 5 metros, son como 6 metros de pasillo, ¿va? De aquí. 1, Hasta llegar a la recámara. 3, 4, 5, 6, 7. 7 metros de pasillo. Pero que tampoco la puedes hacer mucho más pequeña, ¿va? Porque si no ya no tienes pasillo para entrar a la recámara.
sí te quedas un poco con ese problema. Y es que si haces un pasillo más grande, ya no te cabe la recámara en este nivel. Entonces el reto de este proyecto es que tienes 450 por, ¿cuánto me dijiste? 18. Más o menos. Por 18, más, ¿va? Sí, porque si son 18 nomás en esta losa, ¿cuánto tienes todavía de jardín? Del terreno, o sea, del terreno mide como 23, 24. 24. De este lado por 21. ¿Es más corto de aquel lado? Ajá. Van cuchillita. Ok. Entonces el reto es que quieres 3 recámaras en la planta alta, en un terreno de 4,5 metros. Ese es el reto, pues. ¿Por qué? Porque tienes escalera que te quita 1 metro, el pasillo que te quita otro metro, entonces pues ya te queda la recámara de aquí para allá. Porque había dicho, bueno, como una sugerencia, que una ventana hacia arriba, ¿no? Sí, no, pero no es lo ideal. Ya. Para una recámara no es lo ideal. O sea, una recámara tienes que tener visual hacia afuera. Hacia el cielo nomás una recámara no es óptimo. No es óptimo. No la puedes abrir la ventana bien, ¿sabes? No respira. Necesitas tú poder echarte un respiro. Se echan y el otro la va. Entonces, ese es el reto aquí, pues. Que tú lo resuelves bien. Bueno, el arquitecto lo resuelve bien haciendo este pasillo largo, pues. Siento que este pasillo largo no te lo quitas, vaya. Porque necesitas mínimo 1 metro para poder llegar de la escalera, ¿va? Y dar un paso, otro paso, me meto a la recámara, me meto al baño, como que, pero si fuera patio, pues ya. Entonces, este pasillo largo me parece que ese sí es necesario, ¿no? Y la escalera como la tienes, pues no está mal, pues, porque al final es un pasillo largo, pero te permite entrar a los baños, porque aquí yo voy a tener un baño, ¿va? Sí. Y aquí veo el patio. Quizá este patio le va a ayudar a que no se sienta tan largo el pasillo, porque le va a entrar luz, pues. ¿Y tu baño? ¿No tienes baño tú en tu plano, va? No, nada más es uno para los 3, para las 3 habitaciones. Entonces yo te pondré un baño, que ahí te va. Eso nos dice que tu recámara empezaría aquí. Entonces eso ya se reduce el pasillo, pues. Sí. Porque si ya abro la puerta aquí, ya estoy en la recámara, aquí me meto al baño, me lavo los dientes, me pongo pijama, y aquí está el closet, ¿va? O sea, ¿estarías dispuesto a tener un closet? Pues creo que sí, pues para que tengas un closet de todo esto, ¿va? Y ya tu recámara te quedan 340 libres de muro cabecero. Ajá. Muy buenos, ¿no? Viendo para allá, viendo para allá. Entonces aquí se cierra el pasillo y aquí le podríamos meter el patio, ¿sabes? Para que se siente todavía menos pasillo. El patio puede ir de aquí, inclusive para acá. Esto podría ser un patiecito. Habría que ver. ¿Te gustaría que las recámaras de tus hijas queden muy separadas o que queden más cerca? Es que eso ahora sí que se basa al diseño, ¿no? A Sí. cómo se presta. No importa si quedan separadas o juntas. Pero es que sí importa. Sí, Porque realmente todo se puede en esta vida. son los retos, ¿verdad? Ajá, menos revivir. Sí. El que se muere ya no revive, jóvenes. No, Aquí no importa lo que les digan, que no, que Pedro Infante revivió y que Jenny Rivera. Jenny Rivera revivió. Nadie ha revivido nunca. Y yo sé que están pensando en alguien. Yo sé, papá, que tú dices que sí revivió. Yo tengo mis dudas. Ok. Entonces... Y también el patio, aprovechando el
la tubería. Ajá. Entonces, si ahí tenemos las vigas más altas que se aprovechó ahí. Si la metemos para allá, a lo mejor ya no nos libra, no se ahoga el tubo que va para allá. Ese va a ser un detalle. ¿Tú dices para el baño de acá? Ajá, como lo comenta para allá, ¿Tú crees que no nos da o sí nos da? ya las pendientes, da de cuenta que tenemos ya de esas, las que se ven las vigas, 5 centímetros nada más. Ajá. Y como ahí sería un tema en la tubería. Sí, porque no se alcanza a ir, ¿va? Ahí. O se subiría un escalón al baño para tener juego. Ahí sería un tema eso, pues. Estilo Ciudad de México. Sí, pues con un escalón. ¿Tendrías problema con eso? No, el chiste es de que se adapte, pues, Ajá. a su diseño. Porque ahí ya está ahogado, ahí ya sin... Pues eso. Para un solo nivel no tenemos problemas a esa tubería. Ajá. Pero ya si lo brincamos a otro, ya ahí nos fallaría poquito Pero ¿cómo que a otro? Porque las vigas, aquí son puentes Ajá. de 8 y 8. Ya para allá ya son vigas de A ver, si de quieres, 6. ahora yo te grabo a ti. Explícate otra vez todo eso que acabas de decirme. Dime así desde el problema, ¿no? El tema de la tubería, Ajá. aquí ya está diseñado para los bajantes. Aquí tenemos un bajante que se pudo ahogar a esta viga de 8 pulgadas. Si lo recorremos para otro, ya no nos deja estas vigas de 8 pulgadas. Tendríamos que meter a lo mejor otro bajante de este lado donde vaya a ser el patio o el baño. Sí, habría Igual, que habrá de que acá abrir otro brincarlos. Otro bajante acá Sí. para continuarlo. Esos son los temas pues que hay, pero pues aquí anda el especialista que todo puede. Y se pueden conectar, ¿no? Los bajantes. O sea, Sí. es ranurar y meter otros, pues. Ajá. Sí, hasta se pueden reducir de 4 pulgadas a 3. Si se Ya meten es- más, ¿va? Ya es menos lo que vas a romper. De acuerdo. Y el patio de acá, y la otra recámara acá. Y te queda todavía una terraza muy bonita al frente, pues. Sí, tenemos todavía un metro para allá, metros. Y hasta con un metro más. Si tienes miedo que se te metan a robar, yo haría lo mismo que hice en Casa de Blanca, en el patio de abajo. Levantaría el muro Ujú. y le pondría una protección por arriba. Para que pudieras tener ventanales para salir a la terraza. Sí. Y quién sabe si haría lo mismo en ese. Porque yo el diseño que había hecho, bueno, haz de cuenta que quería algo así ya para un futuro, dejarle como aquella casa que está allá. Esa terraza. O sea, yo hacerme mi cuarto Les y abren las tendré ventanas, ¿va? A los lados. un como balcón hacia adelante, un roof garden pues así, Ajá. que tengas para allá y tengas para allá. Nomás un cuarto arriba. De hecho, te puse el tubo. Este tubo va para arriba. Lo contemplé para un tiempo, dejar preparaciones, pues. Sí, sí, sí. Este va para arriba. Jóvenes, aprovecho para invitar a todas las personas que ahorita quieran construir así en un terreno como estos, ¿verdad? Que están ya construyendo sin planos. Escríbanos a contacto@arquitecturaavanzada.com y quizá podemos apoyarlos con el diseño de sus casas, con los alumnos. Pondremos a los alumnos de arquitectura avanzada a que les ayuden a desarrollar esas casitas chiquitas, porque muchas veces llegan los alumnos y me dicen, arquitecto, quiero que me pongas un ejercicio para practicar. Pues qué mejor que practiquen con algo real, ¿no? Sí, porque a veces también las casas se ven muy feas como los bajantes que ya ponen afuera. Claro. Para mí eso nunca me ha ¿Y gustado. qué no pudieron haberlo puesto desde el principio? No Pues se acordaron, es ¿no? como por aquí pues que no lo planeas bien, ¿no? Exacto. A futuro, qué vaya a ser. Por ejemplo, ese problema que tienen ellos, aquí está la solución. Este va para arriba. Claro.
Ya tú subes muro, ya te va a quedar colado. Entonces tu agua ya va a bajar desde arriba por lo que está allá mal. Allá, jóvenes. Pero eso sí tiene calentador solar, eso está muy bien. Pues Emanuel, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto. Vamos a ver de qué manera te podemos apoyar. Sí. Y pues con muchísimo gusto vamos a echarte la mano un poquito por acá. No te podría decir realmente cómo todavía, porque no lo sé. Ajá. Pero si es con material, si es con mano de obra, lo que sea, pero te vamos a apoyar. Muchas gracias. Pues jóvenes, ¿qué me quiere pedir usted? Para usted lo que sea. De color morado. ¿De color morado tu cuarto? Bueno. Muy bien. Sus deseos son órdenes. Pero puede ser el muro de tu patio morado, pero tu cuarto blanco viendo un patio morado. No, dice. O sea, tú quieres morado todo adentro. Como el de tu tía, los colores. Bueno, no te preocupes. Estás chiquita y yo te voy a enseñar. Ya cuando esté. Yo te voy a enseñar. Porque cuando uno está chiquito, pues ves todo y todo te gusta. Pero cuando tengas, fíjate, cuando tengas 15 o 16 años o 18 años, vas a decir, arquitecto, no deje que le ponga el cuarto morado. Porque ¿sabes qué hace el morado en un cuarto? Hace que se sienta chiquito. ¿Quieres que tu cuarto se sienta grandote o que se sienta chiquito? Morado, dice. Morado. Muy bien, veremos qué podemos hacer. Ok. Así que PPG Paints, así, si quieren apoyar este proyecto, jóvenes, están en el momento idóneo para sumarse. Vamos a ver qué podemos hacer. PPG Paints por lo pronto ya está sumándose el proyecto con la pintura. Entonces la pintura ya la tienes. Gracias. Entonces, sí. materiales Ya si no se puede, pintamos los muros de color. materiales de construcción. Tenemos aquí unas casas de materiales que van a apoyarnos. Vamos a dejar aquí los nombres, jóvenes, porque ellos ya me dijeron, vamos con el material. Entonces les agradecemos muchísimo y vamos a ver quién más se suma. Sí. ¿Sale? Emanuel, te agradezco muchísimo. Gracias a usted, arquitecto. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.